Como decía, yo amo toda la palabra del Señor, pero hay textos con los cuales te identificas más. Y la verdad que el texto que voy a leer, que está en Lucas capítulo 15, a partir del versículo de número 11, es una enseñanza de Jesús para nuestras vidas y para mí, para toda la vida, para tenerlo presente en todo tiempo. Lucas 15, 11 es la parábola del hijo pródigo. Y la vamos a leer. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre. Por la fidelidad, Señor, y por el poder de tu palabra. Por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en este lugar. Y, Señor, por todo lo que, Señor, tú quieres hablarnos y enseñarnos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrarnos, pueda hablarnos, pueda hacernos, Señor, retener tu palabra y la administración tuya, oh Dios. Y que la vivamos cada día y que podamos caminar, Señor, en el centro de tu voluntad, Señor. Y que, Señor, según tu propósito, caminemos, oh Dios, en adoración, en el poder del nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos oído una predicación sobre la parábola del hijo pródigo, y creo que más que una. Yo mismo he predicado ese texto muchísimas veces. Pero la Biblia dice que la palabra del Señor se renueva, ¿no? Y entonces, leyendo ese texto, cada vez que lo leo, me sorprende, me impacta lo que Jesús estaba enseñando en Lucas capítulo 15. Como sabemos, Lucas no caminó con Jesús personalmente. Fue discípulo de Pablo y después lo que hizo fue una especie de recopilación de toda la información relacionada a Jesús y la reunió en lo que hoy es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que en un primer momento eran uno solo libro. Llegado un tiempo lo dividieron en 2. Entonces quedó el Evangelio de Lucas, de donde hemos leído ahora, y Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas es el Evangelio que podríamos decir que en la cronología de la vida de Jesús está más ordenado. Es decir, Lucas se preocupó de poner los eventos en una secuencia cronológica o la más cercana posible. Y en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Lucas reúne 3 parábolas y todas las 3 son parábolas de Jesús enseñando a sus discípulos y a la gente.
Bueno, la primera de ellas es la parábola de la oveja perdida, que hace un énfasis en la importancia de la vida y la importancia de un alma. Porque el Señor está explicando de que aunque haya 100 guardadas, pero si una se pierde, esta una es tan importante cuanto las que se quedan, las 99 que se quedan. Entonces hay que ir a por ella. Después Jesús cuenta otra parábola que es de la moneda perdida, de la dracma perdida, ¿no? Y entonces habla del esfuerzo que hay que hacer para pelear la buena batalla de la fe cada día y esforzarse, ¿no?, por estar cada día encontrando en el Señor la respuesta para nuestro diario vivir. Y la tercera, y no menos importante, en el capítulo 15 va a ser la del hijo pródigo, donde vemos la situación de un joven que lo tiene todo y que decide coger lo que le pertenecía supuestamente, ir a vivir lejos de su padre y hacer lo que él entendía que estaba bien. Entonces, el texto yo lo considero, pero esa es mi opinión personal en relación a eso, como la enseñanza de Jesús más gráfica, donde más claramente se puede ver y entender el Evangelio. Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo cuando sabemos que el Padre aquí es Dios, que el hijo pródigo somos cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras condiciones, en nuestros pecados, en nuestros caminos, en nuestras decisiones. Y la gracia de Dios está muy representada gráficamente aquí con el hecho de que el Padre recibe al Hijo y le vuelve a dar todo lo que él tenía antes sin preguntarle absolutamente nada. Entonces Jesús está haciendo a la vez una enseñanza muy profunda del reino a través de esta parábola. Pero aquí hay algunas cosas que nosotros deberíamos de meditar y de pensar en este texto, y las primeras a las que me llevó el Espíritu Santo a meditar en este texto fue por qué el hijo menor de esta familia, que seguramente Jesús la representó como una familia normal y corriente de su época, o una familia normal y corriente de nuestra época, serviría en cualquier contexto. Pero ¿por qué el hijo menor se acerca al padre, pide su parte de herencia y se va? Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacer. Porque supuestamente este niño, este joven, lo tenía todo. Su padre lo tenía todo. Y con el padre lo tenía absolutamente todo. Y todo lo que era del padre era también suyo. Eso lo dice el padre más al final de la parábola. Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué se aleja del Padre? ¿Por qué en realidad el ser humano se aleja de Dios? Y cuanto más avanzamos en el tiempo, más se aleja el ser humano de Dios. Más se van deteriorando los principios y valores de la sociedad por la lejanía de Dios. Ni hablar de que ya hoy no se respeta a Dios. Incluso hay algunos que tienen la osadía de blasfemar contra Dios en los tiempos en que vivimos. Pero en este contexto, donde Jesús está enseñando sobre la condición humana y sobre la salvación, entonces deberíamos de preguntar por qué se fue el hijo menor. Una de las respuestas es la de que el hombre se cree que tiene derechos sobre su propia vida. Es decir, el hombre cree que es dueño de su vida y entonces puede hacer de ella lo que quiere. Si nosotros no hemos sido creados, si no tenemos un creador, entonces no necesariamente necesitamos respetar al que nos ha creado. La gran verdad es esta, de que todos nosotros tenemos un creador,
Y el creador de cada uno de los seres humanos es Dios, así como Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo. Él es el Señor de todas las cosas y no hay otro como Él. Entonces, en esta tarde lo que podemos meditar es si Dios, siendo el Señor de nuestras vidas y el creador de todas las cosas, ¿cómo podemos nosotros menospreciar su presencia, su autoridad, su majestad y su santidad? No lo podemos hacer. Pero el ser humano se cree en el derecho de ser el Señor de su propia vida. Y creo que en nuestros días más todavía. Pero en realidad el ser humano no es Señor de su propia vida. La Biblia nos enseña claramente de que nuestra vida no está gobernada por Dios, está gobernada por otro ser. No hay una independencia, no hay una autoexistencia del ser humano. O está bajo la dirección del Señor o está bajo otro tipo de influencia. No hay un lugar donde el ser humano no esté influenciado. Entonces, ¿por qué se va? Porque se cree el Señor de su propia vida. ¿Por qué se va el hijo menor? Porque cree que lejos de su padre lo hará mejor de lo que está ahora mismo viviendo junto a su padre. El ser humano tiene esta tendencia natural de pensar que siempre lo hará mejor que el otro. Cuando la Biblia dice lo siguiente: considera al otro superior a ti mismo. Eso es difícil, ¿verdad? Considerar a todos los demás como superiores a uno mismo significa que uno mismo tiene que ponerse en la posición más baja y humillarse delante de los demás. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano se cree que siempre lo hará mejor que los demás. Entonces, el hijo menor se va porque cree que lejos del padre lo va a hacer mejor. El hijo menor se va porque cree que allí será libre y no estará vigilado. ¿No? ¿Cuántos hijos se alejan del padre y de la madre por ir a vivir su vida creyendo de que lo van a hacer mejor, de que son señores de sus vidas y de que allí no estarán vigilados ni controlados y de que allí serán libres? Pero en realidad nosotros sabemos que el ser humano solo es libre si está con Cristo. Si no está con Cristo, no es libre. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales el hijo menor se fue. Y son las mismas razones por las cuales el hombre se aleja de Dios. ¿Podríamos citar unas cuantas más? Por supuesto que sí. Pero vamos al texto ahora. En Lucas 15:11 va a decir que Jesús empieza diciendo: cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda, de la herencia que me corresponde. En este caso, como en el caso de Mateo, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, Jesús pone a Dios en la figura de Padre. Antes de esa situación, los judíos nunca habían tenido a Dios como la figura de un Padre. La tenían como el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios ayudador, bondadoso, amoroso, todas esas características, pero no como Padre. Y Jesús introduce el concepto de Padre. Y aquí, exactamente en este texto, está contando una parábola y poniendo a Dios como el Padre. Y dice que el hijo menor entonces pide su parte de la herencia. Y aquí tenemos que entender una cosa. En la cultura judía de los tiempos de Jesús, que un hijo pidiera la herencia con el padre todavía vivo,
es lo mismo que decir que el Padre a él le importaba poco o nada. Peor, si un hijo hacía eso en los tiempos de Jesús, era para avergonzar al Padre de una manera que ya no había vuelta atrás ya, si un hijo hacía eso con el Padre. Pero Jesús va al extremo justamente para identificar y para darnos a entender las consecuencias y el problema del pecado en la vida del ser humano. Entonces, dice que el hijo menor quiere irse porque se cree que es el Señor de su vida. El ser humano y todos los seres humanos, los que han vivido y los que están viviendo y los que van a vivir, que estamos marcados por el tema del pecado, todos pensamos que alejándonos vamos a ser más felices. Entonces, dice que el Padre repartió sus bienes. Y repartir los bienes significa transformar lo que él tenía en dinero para dar en las manos del hijo menor. Muchas veces puede significar malgastar el dinero o malgastar sus propiedades para dar a este hijo lo que el hijo quería. Pero el hijo coge todo lo que tenía, todo lo que el padre lo dio, y se fue a vivir lejos, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La palabra original en el griego para perdidamente tiene muchas traducciones, pero significa vivir desordenadamente, significa vivir perdidamente, significa vivir de la peor manera posible. Es decir, el ser humano, todos nosotros pensamos que viviendo lejos de Dios y lejos de la palabra de Dios y de la orientación del Señor, lo vamos a hacer mejor. De hecho, el ser humano considera que no necesita a Dios para nada. Pero nosotros vemos, y cada uno de nosotros podemos dar testimonio, de que sin Cristo nuestra vida es un desorden total. ¿Cuántas personas nosotros podríamos mirar a nuestro alrededor y que se creen que están viviendo una buena vida, cuando en realidad están viviendo en desorden? Mientras hay recursos para satisfacer la carne y la insaciable hambre que tiene la carne del ser humano, mientras hay recursos y esos recursos pueden producir una alegría temporal, el hombre sigue revolcándose en el pecado. Por eso, la gran mayoría de las conversiones o la gran mayoría del arrepentimiento que puede ocurrir en la vida de los seres humanos viene a través del sufrimiento. Yo mismo puedo decir, yo me acerqué a Cristo por el sufrimiento, no fue porque yo estaba buscando a Dios, ni porque lo amaba, ni porque lo necesitaba, no. Yo estaba desesperado, en dolor y sufrimiento, y tenía ganas de dejar de vivir. Y fue este sufrimiento, y yo doy gloria a Dios por no por el sufrimiento, sino por el momento de dolor que me llevó a sus pies. Porque si no hubiera ocurrido, yo no sé si ya estaría aquí o no estaría, pero el Señor en su misericordia me alcanzó, te alcanzó. Y eso es lo que debemos de tener presente. Entonces, mientras hubo recursos en la vida del hijo menor, él siguió gastando y viviendo de una manera desordenada. Dice el versículo 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Es decir, él ya no tenía y se complican las cosas cuando viene un hambre en aquella región. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Es decir, cuando uno está viviendo desordenadamente lejos de Dios
y se busca un abismo, seguramente encontrará más que uno. Pero en este caso, el hombre no ve lo que está pasando. Cuando el pecado ciega a los hombres, no ven lo que ocurre a su alrededor. La Biblia dice algo muy importante y es lo siguiente: las cosas espirituales solo pueden discernirse espiritualmente. Entonces, el hombre natural ni ve el pecado, ni ve las consecuencias del pecado, ni ve el desorden, pero a la vez está necesitado de todo eso, pero no sabe muchas veces dónde buscarlo. Por eso Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura, porque es la función de la iglesia. No es del mundo, no es de los gobiernos, no es de las autoridades. No, esta función pertenece única y exclusivamente a la iglesia. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. El evangelio solo puede predicar la iglesia. Y es función de la iglesia dar a conocer a estas personas que no conocen la solución para sus problemas. Es la iglesia quien tiene que anunciar. Significa que no van a recibir de brazos abiertos y que van a recibir el evangelio y que van a acercarse a Dios. Pues no. Pero quiero decir una cosa. Conozco un montón de testimonios donde la persona se rinde al Señor por lo persistente y constante que fue el testimonio del Hijo de Dios a su lado. Yo conozco testimonios, y a lo mejor algunos de vosotros podéis decir y corroborar lo que voy a decir, que al final el que no conoce al Señor dice: mira, ya he ido a la iglesia con Él ya por tenerle ya contento, y al final me quedé. A veces nos damos por vencidos muy rápido y a la mínima de cambio ya desistimos de un alma, de una vida, de una familia, de un matrimonio. Pero quiero decir, hermano, que a veces hay que pelear años por un alma. Conozco el testimonio de un misionero que trabajó en un país y estuvo 19 años predicando el evangelio a una única familia. 19 años. Y al final se rendieron al Señor. Entonces, el hombre necesita a Cristo y es el papel de la iglesia darlo a conocer a la gente. Versículo 15. Tengamos en cuenta, hermano, cuando leemos la parábola del Hijo Pródigo, que Jesús está enseñando a los discípulos y a todos a su alrededor, y a nosotros, por supuesto, y que cada palabra en esta parábola tiene un significado especial. Y todo está dicho por Jesús de una manera muy concreta y muy específica. Entonces, el versículo 15 dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. No podía Jesús, contando la parábola, cuando el hijo se queda sin ningún recurso y ya ahora no tiene nada que gastar, volver a la casa del Padre. Jesús podía contar la parábola de esta manera, pero no estaría reflejando la realidad del corazón humano. Porque el corazón humano, aún en sufrimiento, se enorgullece y lleno de orgullo, lucha en contra de rendirse. Porque cuando hay orgullo, lo que hacemos son buscar soluciones humanas, naturales, carnales. Y entonces, para un judío, cuidar de los cerdos es lo más inmundo que podría hacer una persona. Y entonces Jesús usa justamente esta expresión con la situación para
representar el contexto y el significado del pecado y del orgullo en el corazón del ser humano. Y entonces dice que Él va a buscar una solución. Él no vuelve al Padre en el momento en que se queda sin recursos. Él busca una solución suya propia. ¿Por qué? Porque todavía el orgullo lucha dentro de Él. Y entonces, estando en esta situación, hambriento, sucio, ya viviendo ciertamente con los cerdos, quería alimentarse de la comida de los cerdos y no podía, dice en el 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. No estaba autorizado ni a comer la comida de los cerdos. Y estando ahí en esta condición, podríamos decir ya en el fondo del pozo, que ya no había más. Peor que eso, solo enfermarse y morir. Entonces intenta todavía saciar su hambre con las sobras del mundo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, estando en dificultad, hemos intentado llenar el vacío que tenemos dentro de nuestro corazón con las sobras de este mundo? Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? La traducción de la palabra en el original griego, volviendo en sí, puede interpretarse como recapacitar, meditar, pensar profundamente en lo que estaba ocurriendo, y entonces él se acuerda de su primera situación junto al Padre. Y aquí digo a los padres, la importancia de dar un buen testimonio a los hijos. Y a lo mejor los hijos no están caminando con nosotros. Pero cuando lleguen a este momento de recapacitar, meditar y volver en sí, si nosotros estamos dando un buen testimonio, ellos se van a acordar de dónde tienen que volver. Todos nosotros en algún momento hemos vivido que no estamos de acuerdo con lo que nuestros hijos están haciendo, ¿verdad? O han podido hacer. Eso nos ha pasado a todos. Pero eso no nos impide de amar y de dar un buen testimonio para que cuando venga el momento difícil en la vida de los hijos, ellos puedan recordar dónde está la referencia. Y la referencia tiene que ser la casa de los padres y el testimonio de los padres creyentes y que siguen al Señor. Ahora, en el versículo 17, vemos que Él está pensando, Él está recapacitando, Él está meditando. Y en el 18 dice: me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Aquí sigue pensando. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, hermanos, nosotros no damos el paso entre el pensamiento y la decisión, entre el pensamiento y la actitud? Lo importante que es que nosotros pensemos, recapacitemos, evaluemos nuestra vida, las situaciones de nuestro diario vivir, pero también es importante que tomemos decisiones. Es importante que tú y yo decidamos hacer lo correcto, aunque en algunas veces, hermano, pueda ser muy difícil hacer lo que tengamos que hacer. Pero aquí Jesús
está a través de la parábola explicando cómo es el comportamiento humano, pero también cómo debe ser la actitud del ser humano según se van desarrollando las circunstancias. Entonces él sigue hablando y en el 19 dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Él sigue pensando, él sigue recordando el Padre, recordando la situación de los trabajadores del Padre, él sigue recordando lo que él había vivido con el Padre. La Biblia no es específica y Jesús nos dice cuánto tiempo pasó, pero puede que hayan pasado años dentro de esta situación. Y aquí entonces, dentro de todo el sufrimiento que estaba viviendo, de haber recapacitado, se humilla y toma una decisión. Y su decisión es de volver a la casa del Padre no como hijo, sino como un siervo o como un esclavo. Y aún como esclavo, sabía que estaría mejor que la situación que él tenía en aquel momento. Entonces tomó una decisión. Y en el versículo 20 va a decir lo siguiente: levantándose, fue a su padre. Es la actitud del ser humano de levantarse, de cambiar su trayectoria y volverse a Dios. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Cómo es? Y ahí esta pregunta siempre me hice: ¿cómo es que el padre le vio cuando todavía estaba lejos? Si el padre estuviera trabajando, si el padre estuviera involucrado con las cosas del trabajo, si estuviera metido dentro de casa llorando, si estuviera el padre a lo mejor involucrado en cualquier otra cosa, no lo habría visto desde lejos, ¿verdad? ¿Por qué el padre lo vio desde lejos? Porque el padre tenía esperanza y cada día se ponía en el camino a mirar. Representa la actitud, una actitud de fe, una actitud de esperanza. Y dice entonces, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre el cuello y lo besó. A mí me llama mucho la atención, hermano, que esas palabras las estén diciendo Jesús. Jesús está diciendo que cuando nosotros nos volcamos hacia Dios, Él corre en nuestra dirección. Él no hace preguntas. Él no nos recrimina. De hecho, Él corre en nuestra dirección. Se echa a nuestro cuello. Nos besa. El hijo menor estaba ciertamente oliendo a cerdo, su ropa seguramente sucia, que es como tú y yo estamos cuando estamos viviendo en pecado. Estamos sucios, estamos malolientes, pero en algunos momentos no somos conscientes de nuestra condición. Pero Jesús está diciendo de que Dios corre, nos abraza y nos besa. Es en esta frase, hermano, yo veo la gracia de Dios. Quizá algunos padres podríamos pensar que sería hora de disciplinar a este hijo, sería hora de darle una lección a este hijo, sería la hora a lo mejor de recriminarle su comportamiento, pero Dios no actúa como nosotros. Tiene compasión del ser humano y tiene compasión del pecador. Por eso la actitud
en el reino es tan importante cuanto el pensamiento y el sentimiento. A veces solo el pensamiento y el sentimiento no son suficientes, es necesario actuar. Y dice el versículo 21, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Es decir, el ser humano que verdaderamente entiende el Evangelio y se rinde a Dios a través de la obra de Jesucristo, entiende de que no tiene derecho a nada. Siervos inútiles somos, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces en este texto vemos que Jesús sigue enseñando y en el versículo 22 va a decir: pero el Padre dijo a sus siervos. Y aquí, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia debemos de estar atentos al texto y tener eso presente, que entre la frase del Hijo y entre el versículo 21 y el versículo 22 cabería un montón de comentarios y de preguntas, pero no hay ninguno. El Padre dice en el versículo 22 a sus siervos: traigan el mejor ropa y vístanla, pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Era lo que él tenía antes de irse. Y se lo había llevado: las sandalias, el anillo, la ropa, es decir, la autoridad, su posición, todo lo que él tenía, el Padre vuelve a devolverle. Todo lo que nosotros teníamos en el jardín del Edén antes del pecado, Dios vuelve a devolvernos a través de Cristo. La comunión que teníamos en el jardín del Edén antes del pecado con Dios, que venía cada día a hablar con el hombre, esta misma comunión Dios vuelve a devolvernos, y la posibilidad de volver al jardín a través de la obra de Jesucristo. Y dice el 23: traigan el becerro gordo, mátelo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente, ¿verdad? Yo siempre imagino el cielo como un lugar de alegría. Y yo imagino que la salvación siempre es motivo y razón para la alegría de nuestros corazones. De hecho, Isaías dice: vuelve a renovar dentro de mí la alegría de tu salvación. Hermanos, la gran verdad es que solamente la salvación debería de ser para nosotros gran motivo de alegría cada día. La recompensa de la gracia es el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Te invito a que te pongas de pie.